Y el embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos es la representación en el mundo diplomático de la juventud. Decían, pero ese muchacho tan joven, ¿cómo va a ser embajador? Pues, ¿por qué no? México vive indudablemente transformaciones. Tanto Brasil como México tienen unas agendas que los dispersan de la unidad latinoamericana. Fuerzas centrípetas, centrífugas. Ellos se mueven hacia afuera por razones obvias. México porque está en Norteamérica, porque su relacionamiento económico y social primero es con los Estados Unidos. Y Brasil porque en su construcción económica, que es la mayor de América Latina, ha hecho una alianza con hindúes, con chinos, con sudafricanos, que lo lleva a un escenario de disputa en la geopolítica mundial para abrir otros horizontes fuera de esa competencia entre Estados Unidos y Europa Occidental. Y entonces esas fuerzas que los separan como las dos más grandes economías de América Latina de nosotros, a todos nos debilita, a menos que construyamos fuerzas que nos integren, tan similares como las que nos separan. Las propuestas que acabo de hacer sobre la selva amazónica y sobre la red integrada de las Américas de energías limpias en red eléctrica nos permitirán construir las fuerzas que nos integran. Esas conversaciones las he tenido personalmente con el presidente Andrés López Obrador, que tiene una gran amistad con nosotros. Hay un tema simbólico, traer los restos del único presidente indígena que ha tenido Colombia, general José María Melo, el último oficial del Ejército Libertador, que está enterrado en Chiapas por pelear por la libertad. Allá me enteré de cosas que no sabía en la historia. Tenemos unos inéditos que ojalá algún día publiquemos, que nos regalaron allá, porque él dejó hijos, hijas. Hay una familia heredera del general en Chiapas. Aún no se encuentra su cuerpo. Se le recuerda en ese pueblo como un héroe y no quisieran que sus restos vinieran a Colombia. Todo un trabajo, pero no solamente ese trabajo de traer al general a su patria, sino el general que es el jefe de una insurrección obrera, la de la Sociedad de Artesanos, y que luchó contra los ejércitos de esclavistas que al final lo derrotaron. Esa derrota no se ha medido en toda la dimensión de la historia de Colombia, entre otras porque dejamos de estudiar la historia. Y entonces ya no nos reconocemos. El triunfo de los ejércitos esclavistas derrotando en Bogotá al ejército de los artesanos nos dejó el esclavismo en la cabeza, del que nos intentamos liberar ahora. De cierta forma, continuamos la lucha del general José María Melo, como otras muchas luchas, así que traer, ojalá, al general a su patria sería simbólicamente muy importante. México ha aceptado realizar en la ciudad de Bogotá, con presencia del presidente mexicano, la conferencia latinoamericana sobre política de drogas. De esto he hablado, no voy a repetir aquí, el enorme fracaso de la política antidrogas que desde hace 50 años se implementa en Colombia y ahora en toda América y que ha dejado 1 millón de muertos y nos ha dejado a nosotros anclados en la violencia. Esa conferencia hay que hacerla, tarea de la Cancillería obviamente, pero también su primera responsabilidad allá en México. Fue aceptada por el gobierno mexicano. México y Colombia tenemos el mayor número de víctimas de esa guerra, nosotros en la cabeza, ellos alcanzándonos, violencias bárbaras, conexiones en ese mundo clandestino de las nuevas organizaciones
multicrimen y multinacionales. Un mundo cada vez peor, el mundo del fentanilo, que ya está matando 100.000 personas al año en los Estados Unidos. Unas consecuencias dantescas de una estrategia completamente fracasada. Pues es hora que América Latina piense el tema, lo reflexione. Hablamos de una conferencia de expertos antes y le diga al mundo las necesidades de un cambio total en esa política fracasada. Y esa alianza entre Colombia y México, entre Bogotá y la Ciudad de México, entre sus presidentes, para que este tema pueda ser discutido, me parece que hay que volverla realidad. Y esa es su prioridad, señor embajador Álvaro Moisés. Bueno, ya terminamos. Así que felicito a estos nuevos embajadores. Espero que la próxima sesión sea de embajadoras. Y a sus familiares, muchas felicitaciones. Buen viento y buena mar, dicen por ahí. Gracias, muy amable. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.